De San Juan. El libro de San Juan, estamos empezando el capítulo 3 de San Juan. Ya habíamos hablado antes cómo es que estamos viendo en San Juan capítulo 2 acerca de las bodas de Canaán y estuvimos hablando acerca de eso, cómo es que el primer milagro, pero entre el primer milagro y el capítulo 3, nuestro Señor Jesucristo hizo más milagros y eso fue lo que atrae a una persona religiosa, ¿no? Y veamos aquí cómo es que la palabra de Dios nos comienza a hablar acerca de este hombre. Mucho se ha hablado de él, acerca de que él llegó de noche, que tuvo miedo y un montón de cosas que se dicen, pero veamos qué es lo que la palabra de Dios dice acerca de esta persona y qué es lo que nos está enseñando a nosotros. Tiene un punto, creo que bien importante en la palabra de Dios, lo que nos está diciendo en este recuento de estos eventos que sucedieron, y es muy importante que los tomemos en cuenta cada uno de nosotros para nuestras vidas. Yo sé que los que estamos aquí hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿no? Pero podemos ver que el nacer va a agarrar este concepto de nacer de nuevo, lo que no cabe en la mente de muchas personas. Aquí tenemos a un hombre religioso y se le está diciendo que debe de nacer de nuevo, pero su mente no se puede abrir a esta enseñanza espiritual porque él está cegado, aunque él es maestro, pero hay cosas que no puede entender porque se deben de discernir espiritualmente. Entonces es necesario, nuestro Señor Jesucristo está hablando con él y le está diciendo en amor cómo es que él puede ir al cielo. Y esto es una de las cosas importantísimas que nosotros debemos de tomar en consideración para nuestras vidas, ¿no? Esto va a determinar a dónde vamos por una eternidad y nos viene a hablar de la vida eterna que Él da. Vamos a ir al Señor en oración y luego vamos a leer la palabra de Dios. Amado Padre, le doy gracias porque usted es un Dios bueno. Gracias por su palabra, por su Espíritu Santo, Señor, que nos guía la verdad. Obra, Padre, en esta mañana, en este corto tiempo que tenemos de escudriñar su palabra para que usted pueda obrar en nuestros corazones. Y si hay personas que nos están viendo que no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, que puedan ver lo importante que es de tomar en cuenta esta enseñanza. En Cristo Jesús le doy gracias. Amén. Así que vea cómo está diciendo aquí la palabra de Dios. Está diciendo, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, y más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario
que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad tiene la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a quedar ahí. El recuento aquí podemos ver que tenemos a un hombre, ¿no? Un fariseo. Un fariseo podemos ver, cuando estamos hablando de fariseos, podemos hablar que está hablando de un hombre de carácter moral, está hablando de Nicodemo, un hombre religioso, un hombre estricto en sus normas religiosas. Y aquí podemos hacer distinguir un poco entre muchos fariseos a la palabra de Dios, y hemos visto en estudios bíblicos, y nosotros lo podemos ver en Mateo 23, ¿no? Que muchos de los religiosos de ese tiempo eran hipócritas, ¿no? Pero vea, cuando vemos aquí a Nicodemo, podemos ver un hombre que vio las señales, ¿no? Pero él va en busca de la verdad. Eso nos quiere decir mucho en su carácter, en el carácter de esta persona, ¿no? En Mateo 23, vea lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, así, lo voy a leer. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Estoy haciendo una diferencia entre un fariseo hipócrita y estoy haciendo la diferencia entre un fariseo que en verdad anda buscando la verdad. Y podemos ver que en cuanto a la cátedra de Moisés, acuérdense, estaban bajo la ley. Cristo no había muerto todavía. Y le está diciendo, deben de observar todo lo que Moisés está diciendo, ¿no? En cuanto lean lo que Moisés, pero cuando ellos vienen y hacen estas cosas, no pongan atención, porque ellos son unos hipócritas, en otras palabras. Pero, ¿qué nos hace decir que este hombre de los fariseos que llamaban Nicodemo era principal, era alguien importante entre los judíos? Vino de noche, y como digo, muchos dicen, llegó de noche porque le tuvo miedo a los demás. Posiblemente, ¿verdad? Eso pudo haber ocurrido. Y le dijo, Rabí, pero es bien interesante que él no habla en singular, habla en plural. Él no dice, Rabí, yo sé. No, él dice, Rabí, sabemos. Eso nos da una noción que no iba, que a lo mejor había un grupo de fariseos que no eran como los demás. Que había un grupo de fariseos o él fue representación de este grupo de fariseos, porque dice, sabemos, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Oh, tú eres un maestro, bien interesante, que Nicodemo es un maestro entre los judíos, y aquí tiene también el maestro de maestros, podemos decir, Cristo Jesús, ¿no? Pero él lo está identificando como que hay algo especial en él, ¿no? Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Estuvimos hablando que las mismas señales que atrajeron a Nicodemo a indagar de la verdad
cerraron los ojos de otras personas. Muchos dijeron, hey, las señales que tú haces, las haces porque por el poder de Satanás, pero él viene y anda, se ve que es un hombre sincero que anda buscando la verdad, ¿no? Parece que no fue por miedo el hecho que llegó de noche, posiblemente así como él llegó porque había visto que Cristo Jesús había hecho muchas señales. A lo mejor Cristo Jesús ya era bien popular y había mucha gente de día buscándolo. Posiblemente llegó de noche, ¿no? Para poder tener un tiempo ameno, estar platicando juntos, ¿no? Puede ser eso, que por eso llegó de noche, ¿no? Porque tenía mucho tiempo, ¿no? Para poder hablar, y podemos ver que él, cuando habla en plural, está hablando representando a un grupo de personas. Pero a pesar de que él era un hombre estudioso, moral, que era un hombre religioso, que era un hombre rígido en las normas de Dios, era un hombre ciego espiritualmente. Necesitaba la luz. ¿Sí? Aquí estamos en un periodo bien difícil, en un periodo de transición, si se acuerda. Hemos hablado de Juan el Bautista, aquella voz que clama en el desierto que venía, ¿no? Y mucha gente estaba llegando, ¿no? Y empieza nuestro Señor Jesucristo a hacer milagros y viene este periodo y este hombre está indagando quién es esta persona, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y luego viene el recuento, ¿verdad? Le está diciendo, sabemos que Dios está contigo porque estos milagros solo Dios los puede hacer. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fue cabal al punto, ¿no? El nacimiento es algo universal, ¿no? Amén. Cada uno de nosotros lo hemos experimentado y podemos ver que Él le va a enseñar a esta persona, va a enseñar algo, como le podría decir, algo físico, pero lleva una enseñanza espiritual. Lleva una enseñanza espiritual, le viene a hablar, pero le viene a hablar de un nacimiento nuevo, un nacimiento de arriba, podemos decir, un nacimiento sobrenatural, un nacimiento que no es lo mismo que el nacimiento que nosotros hemos experimentado. Pero está hablando de nacer, está hablando de algo nuevo, ¿no? No es una simple, digamos, no es un simple hecho que nos pegó una sacudida, nos boteó el polvo y nos mejoró un poquito. No, aquí está hablando, como dice, un corte y de aquí para allá las cosas son nuevas. Está hablando de una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios, ¿no? Más adelante en las epístolas. Pero aquí nos viene a hablar de un nacimiento sobrenatural. Pero bien interesante que él, aunque sea religioso, que sea moral, que sea como sea, pero estaba ciego espiritualmente y no entendía. ¿Por qué? Porque todo lo relacionaba físicamente. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios y llegamos al libro de Romanos, usted podemos ver ahí que nos está hablando acerca de el pecador, aquel pecador sucio, aquel pecador que necesita de Cristo. Luego nos habla del moralista, aquel moralista que viene y que juzga a los demás, necesita de Cristo. Y luego está hablando acerca del judío, aquel que es religioso, que tiene un linaje, que tiene acá, él necesita de Cristo también. Y eso es lo que le viene a explicar a esta persona, ¿no? Le está diciendo, hey, tú necesitas nacer de nuevo. Si tú quieres ver el reino de Dios. No es una mera mejoración, no es haz estos 3 puntos o haz estas cosas religiosas. No se ha fijado aquí y Nicodemo no puede entender. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, cuando usted habla con alguien, digamos, alguien religioso también, y usted le está hablando el evangelio, no siempre le responde que, hey, mira, pero yo voy a la iglesia. Ajá. Yo voy a la iglesia, soy miembro de esta iglesia, asisto todo el tiempo.
¿no? Estoy en todos los servicios y hasta formo parte de algún coro, lo que sea, pero si usted se fija, siempre le está diciendo qué es lo que él está haciendo. Está hablando de no entiende el hecho de que necesitamos nacer del Espíritu Santo. Y es lo mismo que este hombre está haciendo, ¿no? Está respondiendo de una forma física. Él no entiende el hecho de nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer del Espíritu. Así que le está diciendo Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Le está diciendo. Así que nuestro Señor Jesucristo le empieza a hablar y le está diciendo que acerca del nacimiento. Y vea, aquí hemos visto, yo que muchas veces lo hemos visto y estos pasajes, ¿no? Pero vea, respondió nuestro Señor Jesucristo, de cierto que te digo que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Muchas personas se quedan y dicen, nacer de agua, bautismo. Un momento. Aquí estamos hablando de nacer, ¿no? El bautismo se identifica con muerte, sepultura, no con nacimiento. Pero vea, la palabra de Dios, ella sola, nos da el significado. Porque ya en el segundo nos dice, tienes que nacer de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino del cielo. Y luego el 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer del agua es nacer físicamente. Le está diciendo, tú tienes que nacer físicamente, pero no solo quedarte físicamente, sino que necesitas un nacimiento sobrenatural, un nacimiento espiritual. Así que muchas de las personas se quedan, no, yo fui bautizado cuando estaba pequeño y eso es lo que basta. Y la palabra de Dios nos está diciendo, no es así. Necesitas nacer del Espíritu. El bautismo no tiene que ver, ¿no? El agua, como dice, no importa qué cantidad de H2O usted se eche, no va a nacer espiritualmente, lo siento. El único líquido, si podemos decir, sin faltar respeto, sería la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Creer, ¿no?, en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo importante. Pero no el hecho de que, no importa que sea el agua de X iglesia o cuál iglesia o qué fórmula me bautizaron, pero si usted no cree en el sacrificio que nuestro Señor nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, lo siento mucho, pero no hay ningún nacimiento. El énfasis aquí, es en creer. Creer, ¿no? Usted puede ver ahí en Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice en cuanto a la salvación, Efesios 2, 8 y 9? ¿Cómo es que dice? Porque por gracia sois salvos. ¿Y esto qué? No de vosotros. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. ¿No qué? Por obras, para que nadie se gloríe. Si yo estuviera confiando en mi bautismo, si yo estuviera confiando en, en el hecho de que soy miembro de la membresía de una iglesia, o cuántas veces yo he asistido a una iglesia, o cuántas veces he hablado en una congregación, serían mis obras, ¿no? Y mis obras son como trapos de inmundicia. Eso es lo que la palabra de Dios dice, hermana. Hermano, yo tengo una amiga, bueno, no es muy amiga mía, pero ella es bien religiosa. Ajá. Es súper religiosa, católica. Y ella, pues obviamente no, yo no le he podido compartir más de lo que es el cristianismo porque yo sé que ella se va a poner bien a la defensiva. Y el otro día me dijo, tengo un regalo para ti. Y me dio un misal de la iglesia católica, como diciéndome, nunca quiero que me hables de las cosas religiosas, o sea, de las cosas espirituales, no religiosas. Yeah. El cristianismo verdadero. Porque ella piensa que con las obras que ella hace, porque sí, se la pasa en la iglesia, Yeah. y todo. Pero, mire, yo lo único que veo en ella es que no conoce realmente a Cristo, porque ella dice, yo así soy, y dice malas cosas, habla malas palabras, y yo quisiera a veces decirle, si eres cristiana realmente, dice que nuestra boca tiene que hablar cosas que edifican, ¿verdad? No malas palabras. No.
ahí puedo ver que ella no ha conocido de Cristo realmente. Ella nomás es religiosa. Ya, yo sé. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos familiares, ¿va? Por ejemplo, nosotros también tenemos familiares así y les hemos predicado la palabra de Dios, les ha predicado el Evangelio y estamos orando por ellos para que Dios haga la obra, ¿no? Pero tenemos personas así que, así como esta persona que es bien religiosa y no puede entender, es bien difícil, no puede entender el hecho de que debemos de nacer de nuevo, el hecho que no es religión, que no es Cristo, ¿no? Y bien interesante es como Cristo Jesús va a venir y le va a decir, tú eres maestro, tú eres religión, tú conoces la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que está dando testimonio. Vaya, por ejemplo, ellos sabían, eran personas, vaya, así como Pablo, que dice fariseo de fariseos, ¿no? Y empieza a hablar de todo, de todo lo que él era, ¿no? De qué tribu, o sea, que él tenía mucho, ¿no? Pero dice, pero él lo hizo a un lado. Aquí está nuestro Jesucristo con otro fariseo, con otra persona religiosa, y él lo está llevando paso a paso a que vea la necesidad de ver qué es lo que toda esa religión de antiguo testamentaria está dando testimonio acerca de la persona que él tenía enfrente ahorita. Pero ellos no querían ver la autoridad que él tenía. Y esto lo vamos a ver en todo el libro de Juan, ¿no? Usted va a ver unos religiosos que están tramando, están en contra de él todo el tiempo. No quieren aceptarlo a él. Así que nosotros podemos ver que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El énfasis aquí es que debemos de nacer de nuevo. Vea usted Romanos 8:9. Romanos 8:9, la palabra de Dios nos dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que usted puede ver que aquí nos está diciendo a nosotros, y Cristo Jesús le estaba diciendo a él que es una necesidad, es imperativo el hecho. Si usted quiere pasar una eternidad en el cielo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nacer de nuevo. No es una mera, ¿cómo se llama? Una pequeña, un mejoramiento de su conducta. No. Es algo totalmente radical. Usted empieza desde cero allá, de su nacimiento, ¿no? ¿Y cómo es que este nacimiento se da? ¿Cómo es que este nacimiento se da? ¿No? La palabra de Dios nos dice así, cómo es que se da este nacimiento en Efesios, capítulo 1, 13 y 14. Nos dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Vea usted cómo la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma la palabra de Dios y se va a revelar. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿qué? De su gloria. Simple, usted lo puede ver, ¿no? Aquí nos diciendo, habiendo escuchado, ¿qué? ¿Qué escuchó? El evangelio. ¿Cuál es el evangelio? La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. He ahí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que eso es lo que estaba predicando Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba apuntando al Cordero de Dios. Y él decía, yo no soy, es Él, ¿no? Él siempre lo dijo varias veces y aquí nos está diciendo, el énfasis aquí es creer, ¿no? En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y usted puede ver cómo el Espíritu Santo viene y lo sella, viene a ser morada en usted.
y usted tiene esa vida eterna. Pero nos es necesario, es importante, dice, es importante, ¿no? El bautismo, podemos ver, estuvimos hablando, el bautismo que habla es algo de obediencia, ¿no? Usted ya ha recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, ¿no? Entonces usted viene obedientemente, se va a bautizar, va a dar un testimonio público de lo que pasó adentro de usted. Es como la celebración de su cumpleaños, ¿no? O a mí, usted en mi caso yo celebro el cumpleaños el 27 de marzo, no quiere decir que estoy naciendo otra vez, no, estoy celebrando algo que ya pasó. Es lo mismo el bautismo, estoy celebrando algo que ya pasó, yo nací de nuevo, ¿no? Romanos 6 nos está diciendo que nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Y eso es lo que el bautismo nos está representando, ¿no? Porque es inmersión, no es que le vayan a echar agua en la cabeza, porque no era así. Así que nosotros podemos ver que nos está diciendo, nos está hablando totalmente de un nacimiento, ¿no? Espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ve al 7, dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Se puede imaginar la cara que quizás haber tenido Nicodemo cuando le dijo todo eso? Porque él le dice, no te maravilles, porque es una cara de expresión que haber tenido, ¿no? Él como maestro de Israel, ¿no? Vea, y él, vea, en esta enseñanza nos agarra el nacimiento, viene a hablar el nacimiento, agarra aquí, nos va a tomar también, va a hablar acerca del viento y después va a hablar de esa serpiente que fue levantada. Él está tomando todos esos aspectos para hacernos saber a nosotros. Ya vino y habló de este nuevo nacimiento. Le está diciendo que es necesario, es imperativo que tú veas. Y luego empieza a hablar, pero ¿qué acerca del Espíritu Santo? ¿Ellos sabían del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Claro que lo sabía, ¿no? Ezequiel capítulo 37, ¿de qué habla? De un valle de huesos, ¿qué? Secos. Y estaba profetizando, oh hijo de hombre, profetiza esos huesos, ¿no? ¿Y qué está hablando? El Espíritu Santo toma posesión y da vida. Está hablando de un Israel que estaba muerto, ¿no? Era religioso, moral, pero muerto. Y él empieza a hablar, el viento sopla de donde quieres y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No lo vemos, pero sabemos que tiene un poder, ¿sí? Siempre que hablamos a las personas que no conocen a Cristo de Dios, ¿no? Dios es Espíritu, nadie le ha visto jamás. Y dice, ¿y tú cómo puedes creer en algo que no? ¿Tú puedes creer en el viento? Vea, tiene fuerza, tiene una brisa apacible. Hace una semana estuvimos como a más de 100 grados, ¿no? Y estábamos ahí que no aguantábamos. Y en la tarde usted sale y una brisa que viene y lo refresca a usted, ¿no? Que lo refresca y dice, qué rica esta brisa. Así es el Espíritu Santo de nosotros. Vea, ellos como la nación de Israel, ellos sabían, ¿no? Ezequiel 37 está hablando de eso. Y él era maestro, él sabía acerca del Espíritu. Y no solo eso, sino que en el 36 del 28, en el capítulo 36 de Ezequiel, versículo 28, 26 y 28, está hablando de un nuevo corazón, de un nuevo espíritu, les está hablando. Ellos sabían acerca de esto, ¿no? Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Tú te has dado cuenta de esto. La palabra de Dios ha testificado en eso. Has testificado en Ezequiel, has testificado del 37. Desde el principio puede ver que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ellos sabían acerca del Espíritu Santo, pero había un problema bien serio entre ellos, ¿no? Vea, aquí nos está hablando de que es necesario que nacer de nuevo, ¿no?
Sí, podemos decir, pero ¿cómo es esto? A través de escuchar la palabra de Dios, ¿no? Creer en la palabra de Dios. Y así podemos ser sellados con el Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu que no lo vemos, viene ¿qué? A morar en nosotros. Y eso nos viene a cambiar. Aquí dice que aquí se dice que nos va a cambiar esa forma que éramos. Porque empezamos, como dije, empezamos de cero, nos cambian los gustos, nos cambian los deseos, porque todo es nuevo. ¿Sí? ¿No se ha fijado que lo primero cuando nace un bebé vemos a ver quién se parece? Miren, los ojos se parecen al papá o a la mamá o a quién o aquí o allá. ¿No? Aquí dice que somos astilla del árbol grande. Miren, es una gota de agua, otra gota de agua y uno empieza a ver, ¿no? Hemos nacido de nuevo, nos ha cambiado los gustos. ¿A quién nos parecemos? ¿A quién nos vamos? Vamos a parecernos al Padre. Nada malo van a hacer del Espíritu Santo, ¿no? Vea, antes estábamos en las tinieblas, pasamos a la luz. Había un árbol malo que daba fruto malo. Ahora ya somos arbolitos buenos y vamos a dar fruto bueno. ¿Por qué? Porque todo lo bueno nace del Espíritu Santo. Vea, y nos va a venir a hablar acerca del viento, ¿no? Que no sabemos, pero tiene fuerza, ¿no? Ese mismo viento apacible que nos refresca. En vez de viento se pone tan fuerte que bota casas y todo y tiene fuerza. Así el Espíritu de Dios. Y en el 10 respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿No se has enterado de esto? Pero aquí viene el problema y aquí nos vamos a quedar porque ya son las 10:30. Estoy en el 3:11. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. ¿Y no qué? Recibís nuestro testimonio. Este era el problema de ellos. No podían aceptar. Ellos, él en representación de otros, habían visto las señales que nuestro Señor Jesucristo había hecho. Hey, si Dios no está contigo, ¿cómo puedes hacer estas señales? ¿No? Pero lo que sabíamos era testificar. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Ustedes han leído toda la palabra de Dios y la han predicado y todo, pero ustedes no me pueden dar a mí, no me pueden reconocer a mí como el que viene de arriba. Y aquí va a empezar a hablar acerca de eso. Así que y pues decir, he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Y viene diciendo, nadie subió al cielo. Viene diciendo, ¿no? Sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ustedes no me quieren reconocer a mí, pero yo descendí del cielo. Está diciendo, yo soy Dios. Pero no le querían reconocer. Nos vamos a quedar ahí y después vamos a ver, porque ya son las 10:30. Pero vamos a ver acerca de la serpiente levantada. ¿Qué es lo que quiere decir que es levantado? ¿Por qué está levantado? ¿Será lo mismo que glorificado?